ni a nivel del esófago, ni a nivel de estómago. ¿Okay? ¿No existen perforaciones? No existen perforaciones, ¿Y por si dónde no entra estaría... el aire? No, el aire entra al aparato digestivo por vía del endoscopio. ¿Y por qué pasa el mediastino? Esto es lo que no sabemos y es lo que los médicos tienen la Pero necesidad la única de manera, dilucidar. a ver, ayúdeme Carmelo, por favor, y doctor Santamaría, ayúdeme un poquito, porque yo no tengo elementos. Por algún lado entró el aire al mediastino. ¿Quién lleva el aire? Esto es lo que se tiene que dilucidar. Pero el Como único hasta el elemento... momento... A ver, pero doctor, con todo respeto, si entra un elemento que manda aire, porque el endoscopio manda aire, ¿sí? Y después el aire se pasa al mediastino, ¿por algún lado entró? Esto es lo que tienen que determinar y hasta el momento no está determinado. Nuevamente, ya me habrás escuchado decir, incluso decirte a vos, que la tarea de conjeturar no es la mía, puede ser del resto de los médicos, puede ser de la labor periodística. Yo no puedo ni debo conjeturar. De hecho, el informe preliminar, que sería importante recordarte que el informe preliminar está en el expediente desde el día posterior al fallecimiento de Débora. Sí. O sea que no es algo nuevo, está en el expediente desde hace más de una semana. Sí. ¿Okay? Con lo cual, si eso resultara una prueba más o menos definitiva o que permitiera siquiera trabajar sobre la hipótesis de sospecha, hubieran estado en condiciones fiscal y juez de llamar a indagatoria, cosa que no han hecho, y hasta el momento siguen diciendo que no hay imputados en la causa. De modo tal que lo importante acá ahora, es que el propio estudio está diciendo... Pero vos tenés en esta historia una gran ventaja, y te pido que, yo te entiendo que sos el abogado de endoscopista, pero necesito que me ayudes un poquito. Vos hablaste con el endoscopista. Claro. ¿Sí? Tenés que haber tenido un diálogo y supongo que el abogado le dice, vos sos culpable o inocente. Te defiendo desde la culpa. Jamás dice eso un abogado. Bueno, pero a ver. No lo presupongas, ahorrátelo. Jamás dice eso un abogado. Jamás dice un abogado. Jamás dice un abogado que se precie una cosa de ese estilo. Vos lo defendés siempre desde la inocencia. Yo lo defiendo con los hechos que surgen del expediente. Yo te pregunto lo Y hasta siguiente, ahora los hechos que surgen del expediente muestran que no se sabe cuál fue la causa del fallecimiento. Cuando se sepa la causa del fallecimiento, que esto va a ocurrir, una vez que termine... se sabe por qué murió. No. Paro cardiorrespiratorio traumático por barotrauma. Barotrauma. Todo esto, Chiche, todo esto. Porque esto es lo mismo que ya está en el expediente desde el primer día. No importa dónde esté, pero digo, eso está claro. Hasta acá no se sabe, si no tendría el juzgado la necesidad de continuar con la segunda parte de la autopsia, que es el informe anatomopatológico. Y no solamente eso, sino que cuando tengamos los resultados del informe anatomopatológico, va a haber que estarse a los resultados, a lo que dictamine la Junta Médica. Sí. Con ese dictamen comienza, en todo caso, la labor defensiva. Si es que hubo alguna participación por acción o por omisión de los profesionales que intervinieron, no importa quiénes sean. A ver, doctor Santamaría, esto para vos está ligado a la endoscopía. Vos no sos Junta Médica, pero por intuición, digamos. Lo que desencadenó la muerte empezó con la endoscopía. No sé si en la endoscopía o en las maniobras de reanimación, porque no sabemos, como dice el abogado, no sabemos por dónde ingresó el aire. Que ingresó aire no cabe la menor duda. Que la causa de muerte sí se sabe que es un barotrauma, ¿sí? Y que de hecho dice la autopsia que hay colapso pulmonar con edema pulmonar y congestión pulmonar que generó el paro cardíaco que le provocó la muerte y que no pudo reanimar. Él dice una cosa que yo entiendo porque es el abogado, el endoscopista debe haberle contado qué pasó y él y la anestesista saben claramente qué pasó. Digo, a mí me parece que... Dice Churba que no. Eso es una conjetura, doctor, eso es una conjetura. Sí, digamos, acá, perdón, lo que a mí dice... me explica el endoscopista es que él empieza el estudio endoscópico, que llega sin ningún problema hasta el órgano que él pretendía analizar, que no tuvo bloqueos en el ingreso, que no tuvo ningún problema y que cuando empieza a insuflar el órgano, que no corresponde que yo lo identifique, ustedes puede ser, pero cuando empieza a insuflar el órgano que era materia de estudio, en ese momento le avisan que está produciéndose la descompensación, con lo cual
inmediatamente en ese momento Retira el endoscopio. y da paso a las maniobras de reanimación. Cuéntemelo si informe- puede, si no, no. Yo lo que le quiero preguntar. El anestesista, el endoscopista cuando va entrando ve el esófago y usted dice que llegó al órgano que quería ver, que era el duodeno, porque por los estudios previos de tomografía y resonancia, la lesión estaba en ese sector. Digo, no sé si lo puede contar. Cuando uno va ingresando ve si el esófago tiene alguna lesión, si tiene el estómago, y es cierto que él tenía que llegar al duodeno y ahí es cuando le avisa la anestesista que empieza el problema. Por eso no hay registro fotográfico de las lesiones, porque él retira el endoscopio para hacer En la maniobra. emergencia. Él le contó si había lesiones cuando él ingresó. Él no vio ninguna si no hubiera parado a tomar fotografías de las lesiones. Es un dato muy importante lo que está contando él, porque él dice el endoscopista no vio lesiones previas cuando ingresó por el esófago, por el estómago, hasta llegar al duodeno, que era lo que le habían pedido. Lo más importante es que lo que a mí me transmite es que puede ser, según tengo entendido, y después de haber hablado con una cantidad de endoscopistas y demás, que puede ser que los órganos de ingreso estén colapsados y entonces se requiera el uso del aire para distender esos órganos también. Eso es habitual. Y esto ni siquiera tuvo esa necesidad porque pasó sin problema, no había ninguna barrera, digamos, o ninguna complicación en el estudio. Por eso es que yo estoy diciendo desde el día 1 que no se conoce la causa. Insisto, el procedimiento para el endoscopista fue absolutamente normal. ¿Okay? Ahora, yo no puedo Pero el conjeturar. resultado fue la muerte. El resultado fue la muerte, sí, no de la endoscopía. Habría que ver si de los estudios que están que todavía están en ciernes, surge si había alguna patología de base, alguna Perdón, pero patología el informe de preexistente. los forenses- Espera un cachito. Marcelo, vos querías preguntar algo. Sí, buenas tardes, ¿Me doctor. doy vuelta? Bueno, sí, ponete vuelta. buenas tardes. De lo que estaba hablando, en algunas cosas no estoy de acuerdo, porque, digamos, tenemos una muerte dudosa y hay una fiscal investigando por un homicidio culposo. O sea, yo no digo que haya responsables, pero la causal de muerte hoy se sabe, lo que se está haciendo es la investigación, si hay responsables o no, y la fiscal tendrá que decir, citando indagatorio o no por el juez, si son responsables el endoscopista, el anestesista o alguien. Pero la causal de muerte hoy está dada por el informe. No es o sea, cierto. la paciente no tuvo una muerte natural, tuvo una No es muerte cierto. traumática. No es cierto eso. Bueno. No es cierto y ayuda, con todo respeto, por favor, digamos, por lo menos desde el rol que me toca a mí jugar en esta instancia, no es cierto y ayuda a desinformar suponer que se sabe la causal. Si se supiera la causal, no haría falta el resto de los estudios y el juez o el fiscal estaría en condiciones de requerir la indagatoria. Y al día de hoy, ni el fiscal ni el juzgado entienden siquiera que hay imputados en la causa. Y esto es porque no se sabe la causal, con lo cual Eso es corrijo, totalmente tampoco opuesto requería. a lo que dice el abogado de la familia, entonces. La querella tampoco yo requirió. no, perdón, ¿No? Lo que seguro no estoy es para hacer un careo con otros profesionales. careo no. Yo te estoy dando, digamos, soy yo el interrogado y te estoy dando mi posición. Al día de hoy, entiendo yo que todavía no se sabe la causal del fallecimiento y tanto es así que el informe preliminar está requiriendo una cantidad de estudios adicionales que van a llevar un determinado tiempo y que conforman la parte del estudio de anatomopatología para poder determinar la causal. Pero dice, estaría Y- en relación a las Doctor- maniobras endoscópicas practicadas en la vía digestiva. Bien, pero Esto es lo que dice. Estaría sigue siendo Estaría potencial. condicionado. O sea, el Estaría abogado- sigue siendo el- potencial, que puede ser y puede no ser. El abogado- Puede ser eso y puede no ser. puede no serlo. No, y cuando pero- se pero acá termine, hay una confusión. perdón, cuando se termine el informe de anatomopatología, esperamos todos que eso arroje luz y que pueda determinarse cuál fue El la endoscopista causa. dicen dijo los esto. forenses. Atención, el endoscopista dice esto. No vi ninguna circunstancia que me haya hecho poder pensar que tengo que suspender la práctica. No vio nada. De vuelta, Ferrari, no te No escuché. vio nada. El endoscopista no vio nada cuando mete el aparato. No ve, Por eso lo suspende el aparato. Si hubiera sabido que es un paciente de riesgo, no le hace el estudio y listo. No, perdón. El estudio, corrijo de nuevo, solamente una cuestión de razonamiento lógico. Hay estudios previos que hacen los médicos de piso, que es el que determina que le tenga que hacer una endoscopía. Son los que indican, o sea, la paciente entra el día anterior al fallecimiento con una determinada dolencia.
En función de la dolencia le ordenan realizar una determinada cantidad de análisis. En función de los resultados de los análisis, ellos entienden que con los análisis esos no alcanza para diagnosticar y piden diagnósticos de imagen adicionales. Con los resultados de los diagnósticos por imágenes adicionales tampoco les alcanza para el diagnóstico y en consecuencia entienden y requieren una endoscopía que también es un diagnóstico por imagen un poquitito más invasivo y de una bajo práctica nivel de habitual. riesgo. Correcto. Lo que yo dije, y repito, para que no se reinterprete, es que la práctica para el endoscopista fue absolutamente normal y no representó ninguna complicación. Ya está, listo. En el momento en el que él empieza a insuflar para poder violentar, digamos, el bloqueo del órgano que él está intentando abrir, que de hecho en eso consiste la endoscopía, consiste en insuflar aire para que se distienda el órgano y que se puedan tomar imágenes claras de alguna lesión si es que en el momento de insuflar y de distender el órgano ve una lesión. En ese momento es cuando a él le indican está descompensándose, perdiendo, y en ese momento suspende y sale. Pero, doctor, suponiendo que la autopsia del cuerpo de Débora Pérez Volpin determine que el endoscopista no tuvo ningún tipo de responsabilidad, supongamos eso, ¿cómo se repara el daño sobre su cliente? Porque indudablemente acá hay un daño importante sobre, digamos, la profesión y el futuro de un endoscopista que tiene, ¿cuánto? 36 años, ¿no? Tiene 36 años, si bien tiene una expertise importante y es un endoscopista reconocido en el medio y que al momento de hacer la práctica tenía más de 1000 y pico de endoscopías hechas solamente en el marco de la Trinidad. ¿Cómo se repara el daño del endoscopista? Mirá, no te lo sé decir. No te lo sé decir. Bueno, es lo que menos le preocupa a una determinada cantidad de gente y debe haber alguna otra cantidad de gente. Por eso se lo pregunto. Claro, yo te agradezco. La familia del Chiche. Yo te agradezco la pregunta. Este doctor dispensó en eso. Sí, a mí me parece relevante porque a través de las conjeturas se produce lo que a mi criterio, perdóname, déjame terminar la idea, por favor. Se produce lo que a mi criterio, y sin que nadie se ofenda, por favor, lo digo solamente a modo descriptivo, una especie de criminalización mediática cuando todavía no sabemos. Si eso después se puede desandar, es difícil. Si a Chiche o a una cantidad de gente esto le parece menor y no le resulta relevante, yo lo respeto, entiendo que no es comparable el daño a la imagen de un médico con la muerte de una persona. Seguro. No pretendo equilibrarlo, no pretendo compararlo. Lo que sí aclaro desde mi óptica personal y sin querer, confrontar con nadie en particular, lo que digo es que el dolor de la víctima, el padecimiento de la víctima, incluso la muerte de la víctima, tiene una relevancia autónoma, pero no explica las causas del fallecimiento. No sirve para explicar. No, el fallecimiento no. El dolor de la víctima no explica la causa. Esto lo que quiero decir sin desmedro de que existe un dolor en la familia, en los hijos, que a nadie le resulta ajeno. Chiche, ¿puedo aclarar algo? ¿Puedo aclarar algo? A ver, sí, espera, me quería Claudio. Sí, a mí me pareció muy interesante dos datos que desconocíamos que está contando el abogado, que cuando ingresó no inyectó aire. Le pregunto porque es muy importante esto. No puedo determinar si no inyectó nada o inyectó poquito. No, pero usted me dijo que que no tuvo complicaciones. Y ahora contó a un compañero que cuando llegó al órgano que él quería explorar, que sabemos la que masa de aire es en el órgano. En el aire. Digo, cuento una hipótesis, sin que sea así. Si ella hubiese tenido una úlcera en el duodeno, se llama cerrada como un pastrón, ¿sí? Cuando se insufla aire y se dilata, el aire ahí, Chiche, puede pasar a la cavidad peritoneal y ahí llegar al mediastino. Digo por los datos que él cuenta, dice, no tuvo lesión, cuando llegó al duodeno lo insufló para ver y si la úlcera estaba bloqueada, se llama exactamente, con la insuflación se desbloquea, es como si una herida se abre y el aire podría haber pasado y generado el cuadro posterior. Esa es una hipótesis sumamente atendible y que la han evaluado una cantidad de médicos, ¿ok? Pero no es lo que vio tu cliente. En principio no surge eso de la macroscopía. Claro. Además no es lo que vio tu cliente.
mi cliente no lo vio, sino si mi cliente lo hubiera visto, que entiendo yo que hubiera detenido inmediatamente el procedimiento. Ahora, podría no haberse visto, podría ser una patología preexistente y que no haya sido prediagnosticada o que no haya salido en ninguno de los diagnósticos por imágenes previos. Eso después será materia. Creo yo que esta hipótesis que el doctor está tirando con buen tino es una de las cosas que se va a Con la digamos, histopatología clarificar con el Carmelo, anatomopatología. vos querías preguntar algo. A ver, dos cosas simples, doctor, para no entrar después en las disquisiciones filosóficas porque no viene el caso. Nosotros tenemos dos formas de evaluar las situaciones. Cuando hay discusión científica y cuando no hay discusión científica. Cuando hay discusión científica, las posibilidades de uno y de otro lado se pueden dar por igual y no tenemos ningún inconveniente en discutirlo. Distinto es cuando hay una evidencia tan importante que no discute científicamente. Fue un mal procedimiento y se termina la historia. Pero yo le voy a decir algo concreto. Esto es, usted defiende y nosotros no atacamos. Nosotros estamos tratando de alguna manera de descifrar para que todos entendamos qué significa un barotrauma. Pero le voy a decir algo. Sin el cuerpo médico forense, que estaban tres médicos forenses más el decano del cuerpo médico forense presenciando la autopsia, más los peritos de partes. Si no hubieran visto que el barotrauma se hubiera provocado por la mecánica de la endoscopía, no lo hubieran puesto. Y hubieran puesto solamente que el fallecimiento se debió a un barotrauma a referéndum de lo que digan los estudios. Pero acá, como dijo recién la locutora, dice que en primera fase, de acuerdo a lo que yo vi, esto se debió a la mecánica del endoscopista. ¿Estarían en relación? Que después se va a confirmar es otra cosa, pero no lo hubieran puesto si no hay una prima facie, como dicen los abogados, una primera impresión que esto fue una causa mecánica por la endoscopía. Llámese que la insuflación de aire se haya hecho al principio y no pasó nada y después al final, cuando se dio más aire, se pudo haber roto lo que ya estaba desbridado o estaba como una lámina de cebolla, es decir, se hallaba totalmente muy fácil de poder perforar. Eso puede ser después, pero le vuelvo a repetir, doctor, yo tengo 40 años de médicos y tengo 30 y pico haciendo medicina legal y medicina forense. Yo no hubiera puesto nada, en principio, si no voy dirigido hacia algo que pasó en el momento del procedimiento. Marcelo, vos querías preguntar... ¿Le puedo dar respuesta? Puedo dar respuesta, por supuesto. Lo primero que digo es que agradezco su explicación, para mí sigue siendo conjetural. En principio, porque lo que hubieran hecho si hubieran visto otra cosa es lo que nosotros llamamos un condicional contrafáctico, no lo sé. Y no lo puede saber usted y no lo puede saber nadie, justamente porque es contrafáctico. En cuanto a que ustedes no atacan en la medida en que ustedes tienen una certeza o presumen tener una certeza que al día de hoy el expediente no la brinda, los médicos no la tienen y requieren estudios adicionales para poder aseverar esto, debo entender que lo suyo es meramente conjetural, igual que el resto, sin perjuicio de toda su experiencia. Pero no es conjetural porque lo dice la autopsia. La autopsia es la parte preliminar. La autopsia se compone de todo el proceso. Tiene la macroscopía, la histopatología o el análisis anatomopatológico habla de la mecánica de la endoscopía. Y la junta médica. Está bien, después faltarán otras instancias. La junta médica es la que nos va a decir qué fue. Marcelo, vos querías hacer una pregunta, después pregunto yo. En primer lugar, obviamente fui médico en una época, ahora no ejerzo, me pongo en el lugar del médico, me imagino cómo debe estar, porque a nadie le gusta que reprochen su accionar. Pero le hago una pregunta, tengo la oportunidad de tener a usted porque me lo preguntan permanente en la calle. ¿Por qué el médico no viene y da su versión de lo que pasó a que la gente pueda escucharlo? Eso es lo que a mí honestamente me encantaría que él se siente, poder verlo y que él diga, yo hice esto, a mí me pasó esto, porque yo entiendo que usted es el abogado defensor penalista, pero es muy importante para la gente. A mí me preguntan en la calle, ¿pero por qué habla siempre el abogado y no viene el médico? O sea, es una cuestión que quería averiguarlo nada más. Se lo puedo contestar fácilmente. Al día de hoy, perdóname que sea reiterativo, no se conoce la causa. No, pero no hablo por causa, si no hablo por causa. Yo entendí la pregunta. Si me permitiste, contesto. Yo debería esperar los resultados de la anatomopatología y los resultados de la junta médica para saber si en algún momento va a haber imputación. Si llegara a haber algún tipo de desviación de la conducta médica por acción o por omisión, ¿ok?, del protocolo correspondiente o de las obligaciones del profesional, entonces
se podrá determinar si es conveniente para la asistencia del imputado o no hacer apariciones públicas. Lo que el imputado hizo, que sí corresponde desde el punto de vista legal, quizás no desde el punto de vista periodístico, quizás no alcance para darte a vos, para mejorar a vos tu sensación de la imagen, ¿ok? Pero lo que sí hizo fue ponerse a disposición de la justicia. Se presentó ante el juez, constituyó domicilio, designó un letrado de confianza y le dijo al juez que ante cualquier requerimiento que pudiera llegar a tener, él está presto a comparecer. ¿Tiene alguna obligación desde algún punto de vista de comparecer ante ti para zanjar tu malestar psicológico por no escuchar la explicación de él? Entiendo que no. Y entonces mi consejo sería que no, porque puede ser que vos necesites esto y puede ser que el resto del periodismo necesite más cosas. Pero ¿por qué, doctor? Por ejemplo, No, doctor, usted me está hablando, no está bien. Yo lo que estoy diciendo ¿Qué cosa no está bien? Yo lo que le estoy diciendo es que es mucho mejor que él pueda dar su versión a que aparezca una foto en los medios diciendo dónde está. ¿Es un consejo defensista lo que me estás dando? No, doctor, Sí, pero ¿por qué obviamente. Agradezco, yo entiendo que no. ¿Por qué, doctor, no se autoimputó su cliente como hizo Inés Puente? No, pero vos, lo que dice Marcelo está de tu lado, no está en contra de tu lado. Desconozco, yo lo que digo... Es lo que me está abogado y preguntando médico, porque- Marcelo. yo no pregunté la profesión de cada uno, No, gente. pero por eso estoy diciendo, yo me pongo en el lugar del médico, me entiendo cómo está él con su familia, pero capaz sería muy bueno, no por lo que dice usted, pero sería muy bueno que la gente pueda te agradezco, escuchar lo su voy a historia. evaluar. Contestó lo que te dije yo. Doctor. El abogado penalista entendió que no es conveniente que se presente. Así Pero, de pero agradezco, lo voy a evaluar. Doctor, entendido, perfecto. Pero Inés Puente, la anestesista, se autoimputó desde el primer Eso no momento. es imputó, correcto. no se ¿Cómo no? presentó. Nuevamente, No se autoimputó. se No, sigue se hablando de presentó. autoimputación. No existe eso, no, Ella es un se invento. puso a derecho igual que el endoscopista. Perfecto. Y Pero no, designó un no, perito ¿el de parte. endoscopista lo hizo desde el primer momento como lo hizo Inés Puente? Esa es mi No pregunta. requiere, Es una hombre, pregunta. no requiere. Él podría no haberse presentado Pero, nunca pero, y no pero cambiaría. déjame aclarar pero eso. es importante. Javier, que yo déjame pueda aclarar contestarlo. eso. La anestesista pertenece a un colectivo que tiene un abogado, que es el doctor Gerón, que es más rápido que el jet, ¿correcto? machista. Entonces, ¿qué hace? Como tiene abogados que le pagan mensualmente la nación, cuando hay una historia que tiene que ver con un anestesista, va a Gerón, se presenta. Pero ¿El endoscopista? los endoscopistas no tienen abogado. No tienen abogado. Esto tiene que ver, sí. Se tuvo que buscar el abogado el Pero endoscopista. ¿cuándo se puso a disposición de la No justicia? importa, ¿En a qué la momento? semana, a los 2 días, a los No, 3. a las 48, A 72 las 48 horas. Perfecto. De modo tal, Eso generó sospecha también, ¿no? eso ¿Qué generó sospecha? sospecha No, mediática. no existe la sospecha. Pero Son seguimos en el estilos, marco son de la estilos. criminalización mediática. Jerome, que es un- Esto es, generó sospecha mediática. Claro. Esto es, nosotros los periodistas no lo podemos encontrar Sí. y entonces No, se profugó. Lo cierto es que el anestesista tuvo asistencia letrada inmediata. La misma noche de la denuncia le Porque dijeron, tienen este es tu a Lledó. abogado. Le dijeron, este es tu abogado. El abogado se fue y presentó en la comisaría un escrito y dijo, en la comisaría, un escrito, y dijo, designo perito de parte para participar mañana o en las primeras horas, en el resto de las horas del día en la autopsia. Eso fue genial. El Pero la primero, diferencia el aclarar, endoscopista no la- tiene esa Bueno, por eso, protección. para despejar las dudas. Ahora me queda Correcto. clara la En el- respuesta. en Está bien. 24 horas el tipo tuvo que salir primero del shock, tratar de dormir Sí. esa noche, ¿ok? Y al otro día encontrar un abogado de confianza Claro. para que asuma su ¿Y representación. siente que la Trinidad le soltó la mano? Y al otro día se presentó. ¿Siente que la Trinidad le soltó la mano el No endoscopista? me- Porque en algún momento se hablaba de una denuncia que hacía la Trinidad. No, pero eso es falso. No penal salió y nada demás. de eso, chicos, no inventemos cosas. Pregunto yo si te agradezco, siente- no sí. sé tu nombre. Nora. Nora, te agradezco la pregunta porque hasta este momento, desde que se dijo que había habido una denuncia penal por parte de la Trinidad, Sí. yo me la pasé buscando algún antecedente y no había nada. Pero mientras tanto, el día 1 hablaron de la sustitución del endoscopio. El día 2 hablaron de la denuncia penal Sí. por parte de la Trinidad. El día 3 salen a hacer público una parte del informe preliminar que estaba desde hace 7 días. Suena una maquinaria que mientras tanto va sacando zócalos y titulares. Se denunció penalmente. Estamos todos buscando a ver si hay una denuncia penal. Como si se pudiera pensar en una pluralidad de denuncias del mismo hecho. Cualquiera que quiera denunciar la muerte de Débora Pérez Volpin tiene que ir al mismo juzgado. Claro. Entonces, no es gratis Su esta cliente es cuestión. monotributista, ¿no? No me parece que haga la cuestión.
No, si No, depende no, de la se Trinidad o no. pregunta. Si es... A ver, Chiche, lo hablamos la semana No me pasada. parece que que haga ver la eso? cuestión. No me parece que haga la cuestión. No, se lo De- pregunto, pero si que es no tiene nada que ver, monotributista, chicos, Ubican no, ustedes, ¿qué relación de ubican dependencia ustedes, tiene con ubican la... ustedes- no me hagas decir a mí cosas que no tienen relación con lo que hace a la materia de la investigación. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, Ahora, lo pueden buscar ustedes, digamos. Sí, 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 es monotributista. no, quiero Ok, aclarar- entonces, ¿Pero ¿qué qué relación ratifica laboral conmigo? tiene con la Trinidad? quiero ¿Cómo? aclarar- ¿Qué relación laboral Es un factura los es un servicios? Le factura los prestador. servicios. Prestador de servicios. No voy a ponerle, Le factura pero los perdón, servicios. no No corresponde tiene que nada que yo ver esto, no estamos hablando de encuadre esto. si eso es una relación laboral o una relación de dependencia o no me excedo. no, deja, listo, ahora volvamos al tema. Lo que quiero aclarar, lo que dijo el doctor Marcelo Lubiecki, que además es médico y abogado, es muy interesante lo que dijo. Lo mismo te lo podría decir yo. No está, así como no me gusta que el anestesista no muestre la cara, tampoco me gusta que el endoscopista no la muestre. Porque han salido muchos endoscopistas con más experiencia, menos experiencia, y lo han explicado. Esto no implica que eso le va a hacer zafar de la culpa, pero es interesante que frente a colegas, hace un ratito estaba hablando Segal tiene hechas 130.000 endoscopías, y dijo, es imposible esto. Sí, qué sé yo, a lo mejor aporta, pero quiero aclarar por lo que dijo Marcelo. Pero creo que nuevamente, porque ya lo dijiste esto en alguna oportunidad, Sí. a vos no te da buena sensación. No, ni buena ni mala, ¿eh? No, Ok. no. Entonces, la cuestión... No la- prejuzgo. Pero por eso, si el hecho de que no haya dado, que no se haya presentado a los medios, ya lo expliqué. Lo mismo que le expliqué a él, te lo puedo repetir a vos. La sensación tuya, de él, o de mucha gente que quisiera, la verdad es que va a contracara de mi consejo. Oh, está bien, me parece Ok. muy bien. ¿Por qué? Porque yo no sé hoy si voy a tener o no un ilícito que tenga que defender. ¿Y si tuvieras que defender un ilícito? Voy a ver sobre la base de qué elementos fácticos y una ¿Cuál vez que... sería el peor escenario para tu cliente? ¿No ejercer nunca más la medicina? No lo sé, No. no lo sé. No, porque Digamos, es una hoy, inhabilitación digamos, de no- ¿Puede ir preso? No. depende de dependería de una eventual condena y sería poco probable porque no tiene antecedentes penales, no tuvo... ¿Cuál sería la pena máxima? 5 años es el delito, la pena máxima que prevé Para mala el praxis. homicidio culposo. En mala praxis es un concepto civil. Sí. Digamos, O sea, desde el punto 5 de vista años penal, es el máximo. Sí, con accesoria de inhabilitación por el doble de la pena, de 5 a 10. O sea que podría no ejercer más durante 10 años la Si medicina. tuviera una condena. Cualquiera, el endoscopista, el anestesista, los médicos que intervinieron en la reanimación, trabajando él quien en- resulte imputado. En principio te permito esto, te pido que me permitas aclarar esto, porque yo insisto en que no hay una imputación Todavía directa no hay. contra el endoscopista, con lo cual quiero que esto la gente lo entienda. Digamos, ¿está trabajando en estos momentos? En este momento no está brindando servicios médicos, creo, porque está tratando de recomponerse emocionalmente. Pero digo, de algo tiene que vivir. ¿No? Debe tener algún ahorro, se me ocurre. Digamos, no le pregunté de qué está viviendo hoy. No, porque digo, si deja de ejercer, digo, me parece, pero vos decís que está bajo shock todavía. Y está emocionalmente, digamos, complicado, porque a ver, cualquier médico, Chiche, que se le muere un paciente, no Débora Pérez Golpin, que se le muere un paciente, queda conmocionado. Cualquier médico, porque son profesionales que se formaron para curar, no se formaron para matar. Bueno, que haya tenido repercusión mediática es un elemento. No también. solamente eso, sino que también se trate de una persona tan querida como fue Débora, ¿ok? Y que aparte tenga la repercusión mediática que tiene. Esto es que cada vez que si él quisiera prender la televisión está viendo cómo se revuelve o se arman hipótesis sobre su accionar, sobre una cosa que él no sabe por qué se produjo. Sí, debe tener dolor. ¿Vos tenés amigos comunes con el doctor biólogo? ¿Con el doctor? Con el anestesista y con el endoscopista. ¿Tenés? No, tengo una relación profesional. Nada más, nunca te... Pero ¿cómo llega a No, vos? no entiendo por qué eso es un tema. Porque quiero saber si te conocía, te contrató de la guía No me o por algún conocía. lado. No te conocía. No, vino por derivación. O sea, alguien se lo recomendó. Vino por derivación. Yo atendí otros casos Sí. de este estilo y en consecuencia... ¿Atendiste derivo. otros casos No de endoscopistas, de homicidios culposos de médicos. de médicos? O sea que tenés experiencia en el tema. Absolutamente. ¿Cómo te fue en la estadística? ¿Ganaste, perdiste? Por ahora me va yendo bien. Por ahora te va yendo bien. ¿Nunca tuviste una condena? Buen abogado, buen Por abogado. homicidio culposo, no. Pero muy bien, entonces. Gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, por favor? Para el doctor? Sí, le quería preguntar por el endoscopio, porque en un momento se hablaba de que el endoscopio no era de la Trinidad, sino que podría haber sido llevado por el endoscopista. ¿Hay No te estoy escuchando.
si el endoscopio era de propiedad de la Trinidad o si lo podría haber llevado su No, cliente. no era del endoscopista. Si No era era propiedad de de él. la Trinidad o de un tercero que No se sabe. se lo entrega para que sea utilizado, desconozco. Pero no es era que lo del llevó su endoscopista. cliente, digamos, al lugar. No era del endoscopista. El endoscopista hace guardia interna, forma con un grupo de otros endoscopistas, atiende las endoscopías que requieren los pacientes que están internados o aquellos que necesitan hacerse de urgencia que entran por la guardia. Porque se habló de que el que se secuestró no era el mismo con el que Igual se hizo que la se habló de la práctica. denuncia de la Trinidad. No, No, pero se eso son acompañó todo- nada, todo bulo que nada de corre, todo chico. esto de lo que se está hablando, se acompañó el está expediente, bueno ni se acompañó aclararlo. elemento de prueba. Está bien. Son todas conjeturas que sirven para no soy criminalizar partidario de mediáticamente. preguntar las boludeces que circulan. Chicos, por Ahora, favor, Yo no lo agradezco, mezclemos. para mí no es una boludez, yo Gracias. agradezco. No, no, Yo para dije mí. una boludez. Doctor, quiero aclararle algo también, de acuerdo a lo que dijo acá su colega y mi colega a la vez. Solamente quienes estamos o estuvimos alguna vez denunciados por la práctica cotidiana que nosotros hacemos, podemos sentir el dolor y la desazón que se siente cuando uno es prejuzgado de esta manera. Por eso quiero aclararle que nosotros no estamos enjuiciando la labor que hizo su pupilo, sino simplemente tratar de demostrar de alguna manera en una secuencia lógica, criteriosa y científica que pudo haber pasado. Pero nuestra opinión no está ni siquiera cerca de hacer una imputación posible, ni mucho menos. Yo soy psiquiatra también y le puedo asegurar que atiendo este tipo de casos y las personas están totalmente devastadas y este es un proceso sumamente largo, sumamente tedioso, en el cual uno tiene que exponerse cotidianamente para saber qué pudo haber pasado y muchas veces no tiene una explicación coherente de lo que Un pudo haber proceso de pasado. eso, un proceso, Le agradezco, doctor, la explicación. le un agradezco. proceso de No, eso se lo tarda aclaro cuánto. porque también nosotros, en este afán de tratar de decir las cosas, podemos a veces cometer errores y no es ni siquiera nuestra intención. Este es el programa de agradezco Chichi y la nosotros somos explicación. invitados. Le agradezco, es valiosa. Churba, es un proceso de cuántos años, como mínimo, 5 No, años. no sabemos. Pero puede largo. ser un proceso largo, depende si hay delito o no hay delito. Si no se va a poder determinar la existencia de delito, puede ser corto. Si se va a poder determinar que hay sospecha de que se haya cometido un delito, va a tomar más tiempo el proceso de investigación.